Hola amigos, en este video les vamos a mostrar la aventura de andar en kayak por el Algarve a un precio muy bajo. En el Decatlón de Portimao alquilamos un kayak por todo el día a solo 25 euros. Esta es una opción mucho más económica, ya que durante todo el día pagás 25 euros el kayak entero. Y si querés contratar a una empresa o un tour, te puede salir entre 20 y 40 euros por persona y el paseo solo dura unas pocas horas. Por supuesto que estos paseos suelen ser con guía. A esta aventura nos acompañó nuestro amigo Alejo, así que pedimos un kayak para 3 personas. Además, te dan una mochila, la cual hace que el traslado del kayak sea mucho más fácil. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy un día de mucho calor en el Algarve, así que aprovechamos, alquilamos este kayak para 3 personas. En el Decatlón cobran 25 euros por día y te alquilan durante todo el día para poder pasear en estas aguas increíbles. Estamos en el Algarve, más específicamente en Praia do Alemão. Vamos a salir de acá y la idea es recorrer toda la costa en kayak, llegar si es posible por lo menos hasta Albor. Me parece una excursión increíble para hacerla en el Algarve, económica. Y bueno, para los que quieran venir a conocer, ya saben, 1 o 2 euros sale alquilar el chaleco salvavidas. Así que bueno, vamos a mostrarle nuestro día de kayak acá en el Algarve. Ya, bro, pero movemos las cosas ahora como para venir Camuchi. Los chicos inflaron primero la base del kayak, después alrededor trae el inflador, ¿no? También te lo dan todo con el kit, ¿no? Con el equipo. Tenés remos y bueno, los chalecos salvavidas que les indicaba. Muy lindo, la verdad es que hasta tienen asientitos, no sé si se dieron cuenta. ¿Ustedes hicieron eso de llegar? ¿No? El día que alquilamos el kayak, el mar estaba bastante movido. Es recomendable para salir un poco más tranquilos que el mar esté un poco más calmo. Uy, estamos llegando a la playita. Sí, este es el tuyo. A ver. Parece que no somos los únicos locos en el mar, así movido. Tenemos un amigo acá. En algunos tramos hay que remar mucho más. Por tramos el mar está bastante movido y hay que estar atentos sobre todo a las rocas para no lastimarnos y para no pinchar el kayak. Pero justamente esto es lo lindo de hacerlo por tu propia cuenta. Vas a tu ritmo, entras donde querés y parás cuando necesitas. Vamos a meterle un poquito también. Okay. Toda esta costa entre Portimao y Albor está formada por roca caliza marina. Son sedimentos de conchas y organismos marinos acumulados durante millones de años. El mar fue esculpiendo esta roca blanda y así nacieron estas grutas. La superficie rugosa de la caliza es perfecta para la vida. Las grutas funcionan como refugio natural. Entre estas grietas viven peces pequeños como bleños y doncellas. Más afuera aparecen sargos y salemas. En los huecos más profundos, el pulpo, uno de los grandes protagonistas de esta costa. Sí, boleto. No pasamos. No veo piedra grande, o sea. Tenemos que ir de frente. Ahí vamos. ¡Allá está submarino!
¡Ah, mierda! Las gaviotitas. Bueno amigos, no se olviden de suscribirse al canal, darle a la campanita, dejarnos un me gusta y también dejar en los comentarios las dudas que tengan, lo que quieran preguntar acerca de este viaje, de este paseo y del Algarve. Cuidado. Las grutas más altas también son hogar de las aves marinas. Cormoranes, gaviotas y charranes usan estos acantilados para descansar y nidificar. Ellas conectan el océano con la tierra, llevando nutrientes y vida de un lado al otro. Está llevando, así que voy a mirar. Esta piedra. Encontré una verde también hermosa, una verde esmeralda. No sé si se darán cuenta que en todas las paradas que hicimos, en las mini playitas que tiene toda esta zona, hay demasiadas algas. No sé qué estará pasando, pero es una temporada en la que no solamente en estas playas que están más alejadas, sino que también en Playa de Alemão, en la playa de Portimão, Praia de Arroya, Tres Castelos, son playas que están teniendo muchísima alga. Y bueno, por ahí no se puede ver tanto el agua así verde como ven allá, que la verdad es que es una hermosura igual. El paisaje igual se puede disfrutar. No puedo montañas para arriba. Pasamos. Uy. Está bien muy. Vamos, pasamos. Bueno, amigos, estamos sobreviviendo todavía. Eso que ven ahí ya son playitas. Sí, en algunas seguramente vamos a estar parando para comer algo. Y un poquito más allá, después de esa piedra ya tenemos Albor. Estas playas incluso, si no estoy equivocada, ya pertenecen a lo que es Albor, que está pegado a Portimão. Sí. Para allá. Ok, tenemos que ir. Bueno, allá incluso la gente que está en este sector no es mucha porque como la marea está muy alta es difícil llegar, pero hay unas escaleras, incluso ahí tienen un restaurante que la gente baja por una escalera ahí y bueno, la gente que está en el restaurante puede acceder a esta playa que solamente, únicamente por la marea la hace un poco exclusiva. Bueno, ahora ya nos estamos acercando a la costa, a ver si hacemos nuestro picnic. A ver, tiene lo que es el color del agua. Hay una piedra en el medio. ¿Qué hay que hacer ahí? Nosotros habíamos descendido por acá, aquella vez. O si no, no, por ahí, si no podemos entrar allá, por acá, o ahí también hay piedras. Bueno, así me van a empezar.
Yo pagaría hasta para vestirme, Para vestirte, mirá. hacerme toda la piel arriba. No sé si me quedaría allá. Después de pasar un buen rato en las playas de Albor, remamos un buen rato y encontramos una de esas playas a las que solo se llega por mar. Paramos, tomamos unos mates y descansamos. A este tipo de lugares no se puede acceder por tierra y esa es una de las grandes ventajas del kayak. Bueno, gente, la marea estaba bastante alta en muchos lugares, en lo que era playita, así que encallamos el kayak acá y nos quedamos en este lugar espectacular. Se ve que la marea normalmente llega hasta ahí, pero bueno, es lo que es este paisaje. Si pensás hacerlo por tu cuenta, recordá que es mejor que el mar esté en calma, siempre usar chaleco, llevar agua, comida y por supuesto protector solar. No te olvides de respetar la naturaleza, no tocar ni llevarse nada y no dejar basura. Esta costa no es solo un paisaje bonito, es un lugar donde conviven la aventura y la naturaleza. Y recorrerlo así, de esta forma, a tu ritmo, lo hace todavía más especial.